grabación. Vamos a ver, ahora sí. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre de mi Remington y en nombre mío, pues reciban un saludo muy especial para nuestro encuentro de hoy de problemas de la historia de Colombia. Hoy voy a conocer esos trabajos de investigación. Hace 8 días habíamos comenzado con Miguel Ángel, con el tema de la violencia y la inseguridad en el país. Y hoy pues vamos a escucharlos a ustedes para que nos comenten también de esa problemática que viene año tras año, gobierno tras gobierno. Unos dicen que incrementándose, otros dicen que disminuyendo, pero es una problemática que ustedes tienen que saber que los trabajos que están haciendo no son problemas de hoy. Siguen siendo de hoy, pero son problemas que tienen un trasfondo, vienen desde muchos años atrás. De pronto se han hecho políticas para enfrentar toda esa problemática que ha vivido la historia de Colombia, pero ha sido tenaz porque las condiciones psicosociales, las condiciones socioeconómicas, la situación del país, pues no ha permitido el tema, ahora nos van a hablar del desempleo, eso no ha permitido pues de que de pronto encontremos eso tan anhelado, que ahora nos van a hablar también de los acuerdos de paz. Entonces la verdad es, aquí llegó Gustavo. Gustavo, buenas noches, bienvenido Gustavo. Entonces la idea es No, buenas que, noches, qué pena la bueno, interrupción, es que tenía un problema con la internet. tranquilo Gustavo, qué bueno que está aquí con nosotros y que llegó. Entonces, la verdad es que, que lo que buscamos es de que ustedes se empoderen y empiecen a mirar. Diana Mosquera, buenas noches, bienvenida. De que todos ustedes, pues, sencillamente miren esa problemática que cada día avanza en el país para que, pues yo sé que no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero yo creo que tenemos que ir buscando solución a ello porque pues nosotros realmente, como dicen por ahí los dichos, somos más los buenos que los malos. Y aquí en el país nosotros tenemos una tradición cultural sana, somos un país bueno. Desgraciadamente nos hemos dejado permear, algunos jóvenes ya han dejado permear por el problema del narcotráfico, por el problema del consumo. Una de las problemáticas, no alcancé a colocarla, pues, pero hay mucha gente, mucho habitante de calle. El problema del consumo, pues, es un problema que en este momento estamos trabajando fuertemente a través de las fundaciones. Y lo otro, la disfuncionalidad de la familia. Eh, Uno diariamente se queda aterrado de la cantidad de mujeres que son cabeza de familia en Colombia, no porque a los hombres nos haya quedado grande la obligación, sino porque es que vuelvo y les digo, hoy en día tener una relación es algo bien peculiar porque el mundo del consumo nos invita a perder a veces esa autenticidad como somos de seres humanos. Entonces, Elisa, ¿está lista? Sí, Ya señor. le voy a proyectar entonces las diapositivas suyas. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, voy a abrirla. Permítame un momentico, ya la voy a abrir y se la... Profe, qué pena Ah, un segundito. Gustavo. Profe, tres cositas. Esta clase se acaba a las 8:30, ¿cierto? ¿Cómo? Esta clase, ¿a qué hora se acaba? A las 8 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué te Listo. pasó? No, que tengo una situación ahí. Dos, yo me hice con la compañera Eliana Morales. Nosotros hicimos las Sí. diapositivas, todo. No sé si ella ya la escribió, pero ella está en el trabajo. Trabaja hasta las 10 hoy. Entonces era para ver si yo podía exponer, pero pues que nos valgan nosotros los dos, porque ambos hicimos el trabajo. Sí, O, ahorita vamos viendo a ver o si si toca ella alcanza a exponer dentro de llegar y 8 si días. no, lo dejamos para dentro de 8 días, que dentro de 8 días también vamos a seguir exponiendo. Porque yo le puedo mandar ya mismo la diapositiva o ella y pues para que usted vea que sí lo hicimos.
y exponer Sí. los dos la próxima semana o exponer hoy yo solo. Ah, bueno, listo. Bueno, Elizabeth, ahí le estoy. Esas son sus diapositivas. Cuando las esté viendo, me confirma. Sí, profe, ya las estoy viendo. Bueno, entonces, Bueno, muy buenas listo. noches. Entonces puedes comenzar, te escuchamos todos. Vamos a mirar entonces el acuerdo de paz. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Bueno, en este momento, pues, mi compañera y yo escogimos el acuerdo de paz, ¿sí? Antes de, pues, empezar a hablar de lo que fue de pronto el proceso de paz, en este caso, profe, ¿puedes pasar la introducción? En este Listo. caso, hablamos de que pues antes de eso pues hubo un antecedente, entonces luego el enfrentamiento que de más de un siglo, que fue lo que, medio siglo, perdón, que duró pues en este caso, pues llega el acuerdo de paz, que es con las FARC, ¿sí? Vemos que en ese lazo de tiempo pues hubo muchos muertos, desplazamientos, hubieron muchos inconvenientes y pues los que más afectados fueron pues de pronto los territorios y las partes como más vulnerables, en este caso pues hubieron mujeres, niños, adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes. Hubo mucho, la violencia fue bastante crítica y bastante fuerte y eso pues hizo pues un impacto bastante fuerte a nivel socioeconómico en el país, ¿sí? Entonces nosotros colocamos pues como son unos objetivos que sería pues como el proyecto, profe, la siguiente unos objetivos en la cual en este caso vemos que buscamos cómo identificar la situación del país después del acuerdo de paz, socializar un poco los intentos de paz que han habido durante los años, ya que pues nosotros conocemos de pronto el proceso de paz y creemos que de pronto solamente es en este momento que se dio o de pronto uno o dos, pero anteriormente en lo que fue en lo de 1948, 1954, encontramos que también hubieron también el primer acuerdo de paz que hubo fue con el presidente Gustavo Rojas Pinilla, que fue cuando fue la primera guerra que se hubo los primeros enfrentamientos, aparece el primer reclutamiento de menores de edad que se dio por parte de los partidos políticos en ese entonces, que fue pues los liberales y los conservadores. Cuando Rojas Pinilla hace pues la primera amnistía, que fue con Guadalupe Salcedo, en este caso pues ya fue como una de las primeras pactos que se dio como de paz, ¿sí? Sin embargo, vemos que con el pasar del tiempo, en los 60, en los 70 nace la LM19, aparecen, se reagrupa nuevamente, aparecen ya lo que es el comunismo y empezamos otra vez otra lucha contra el gobierno. En este momento, pues también hubo un proceso con el M19 en donde ellos también entregaron sus armas, algunos grupos pues se reagruparon, aparece las FARC en esta parte, entonces es como una de las partes del inicio de las FARC cuando empezaron con 60 hombres y a medida que fue pasando el tiempo, pues fueron agrupándose hasta el momento de quedar como un grupo de los más grandes del país y pues ser el más perjudicial. Vemos que en los 80s, en los 90s y en el 2000 empezamos ya con lo que es, aparece el narcotráfico, donde empieza solo, no solamente las FARC, sino aparece Pablo Escobar, aparecen ese tipo de personajes que fue el auge, fue la guerra más fuerte que vivió Colombia porque hubo donde más muertos hubieron. En este caso vemos cómo las comparativas que hacen muchas de las conferencistas es que teníamos en Colombia, solamente en Medellín, teníamos muchos más muertos que lo que se vivía en Siria y lo que se veía en Pakistán hoy en día que hay guerras, ¿sí? El impacto era bastante grande y no solamente en Medellín, a nivel nacional, porque pues ya empezaron a haber otros grupos al margen de la ley. Entonces, ahí hasta el 2000, ya luego seguimos en la parte donde ya pues empieza el proceso, ya con el ELN, aparece también, ella sigue, continúa el proceso con las FARC. Vemos que en este caso, profe, la siguiente. Vemos que ya, pues, a partir de en la próxima, profe, el 98, en el 2002, pues el ELN lo que indicamos, lo que fue el proceso del Caguán, que también pues, fue un proceso que fue fallido, ya que en este momento tampoco estuvieron los acuerdos, no llegaron a ninguno de los acuerdos y tuvieron pues como muchos inconvenientes y por intereses políticos básicamente no se dio en ese entonces tampoco el proceso de paz, ¿sí? Entonces vemos que en este caso tampoco pues se vio no se vio como bien librado de pronto en ese momento.
Continuamos ya después el proceso de Pastrana, que fue con el ELN, que también fue fallido, tampoco llegaron a ningún acuerdo. En los primeros años de Álvaro Uribe continuó también en el 2005, en el 2008, continúa con las negociaciones con el 2000, el ELN, perdón, pero pues tampoco llegan a ningún acuerdo. Continuamos en ese caso con el mismo Álvaro Uribe, con las autodefensas, que pues él sí logra de pronto, digamos que es desarticular la entrega de armas y pues entregar unos personajes como los más emblemáticos o máximos mandos, que fueron los que extraditaron y pagaron pues sus condenas en Estados Unidos. Ya a partir del 2003 y 2006 fue donde se vio, pues quedaron células de los paramilitares o las incidencias que hoy en día comúnmente conocemos, pero pues hasta el momento hay grupos pequeños. Entonces vemos que desde el 54 siempre ha habido un conflicto, desde el 48, perdón, del 48 al 54, ha habido un conflicto armado, ha habido intereses de por medio, siempre ha habido como esa problemática y todo ha sido como no en pro de pronto de pensar en un pueblo, sino en un poder. Entonces vemos como el problema no viene ni de 3 ni de 4 años, sino que viene de toda una historia, toda una vida de un país en donde definitivamente no hemos tenido como algo o alguien que de pronto haga algo que marque la diferencia y que llegue de pronto pues, a que haya una paz verdadera. Ahora, si bien lo vemos, el proceso de paz que hoy en día tenemos, podemos observar que de pronto en el momento en que entregaron las armas, en el momento en que se hizo todo el acuerdo como tal, hubo de pronto un cambio significativo en cuanto a seguridad del país. En este momento podemos observar que volvemos otra vez a un retroceso y estamos volviendo a ver otra vez nuevamente secuestros, nuevamente ataques a soldados, nuevamente ataques a la policía y a las comunidades en general. Lamentablemente, las personas que más en este momento están afectadas son los pueblos o los departamentos más vulnerables. Ya continúa mi compañera, que ella se va a hablar ya de lo que es en sí el proceso de paz. ¿Sí? Alexa. Perfecto. Hola, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Bueno, en cuanto a los acuerdos de paz que hubieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, pues sabemos que como tal estas negociaciones se llevaron a cabo en La Habana y en Oslo, entre el gobierno colombiano y las FARC. Todo con el fin de concluir y terminar esta guerra, que como tal inició desde el año 1970. Estos acuerdos como tal tuvieron un fin en Bogotá el 24 de noviembre del año 2016. Como tal, los primeros acuerdos referendados fue en Cartagena el día 26 de septiembre del 2016 bajo un plebiscito, donde ganó como tal el no. Con este plebiscito se buscaba de que como tal todo el país estuviera de acuerdo en perdonar y pues en sí darle un fin a esta guerra. Este no en el plebiscito fue impulsado pues prácticamente por el Centro Democrático. El gobierno de Santos tuvo que generar una renegociación a solicitud de los opositores. Se acordaron nuevos fragmentos para que el proceso se llevara a cabo y pues como tal se logró el día 24 de noviembre del 2016, donde se da fin a una guerra que como les comentaba hace un momento, inició desde el año 1960. En el gobierno de Uribe, también, como lo comentaba mi compañera hace un momento, se, se hubieron también, íbamos a llevar a cabo la firma del proceso de paz, pero no se logró. Debido a que entre los años 2006 y 2010 se propuso el acuerdo, pues con las FARC no tuvimos éxito, debido a que se proponía una desmilitarización del país y pues un cese al fuego. Adicional, pues tampoco se logró por los secuestros que allí se daban, como por ejemplo el de Moncayo y el cuerpo del capitán de la policía, Julián Guevara, que este capitán falleció en el 2006 y su cuerpo apenas fue entregado a finales del año 2010. El capitán de la policía secuestrado fue bajo la toma de Mitú. Se comenta de que como tal, bajo la toma de Mitú, las FARC entró al pueblo, atacó a la policía, como tal también a la población,
y pues este capitán vio fallecer a más de 60 compañeros. También pues podemos resaltar que en el gobierno de Pastrana se generaron algunos diálogos de paz con las FARC, permitiendo la liberación de 400 policías y militares secuestrados en junio del 2001. Se llevaron algunos acuerdos, pero pues, como lo comentaba mi compañera, no se llevó a cabo una firma en sí, una negociación. También sabemos que en los acuerdos de paz de Santos tenemos algunos puntos que como tal era lo que se iba a llevar a cabo para ya estar de acuerdo con las FARC y pues de esta manera traer la paz al país y pues también de que la oposición estuviera de acuerdo. Como tal, uno de los primeros puntos era la política del desarrollo agrario integral. Esto consistía en que los territorios de los campesinos gozaran de autonomía política, administrativa, económica y social y ambiental. El segundo punto era la participación política por parte de estos grupos, generando un partido político mediante el que las FARC se enfocaran más en las zonas más olvidadas del país. Uno de los tercer punto, también era el fin del conflicto. Se basaba en dejar las armas. Las FARC tenían un plazo hasta de 180 días, contando a partir del día 1 de diciembre del 2016, y pues este acuerdo iba acompañado por la ONU. En el cuarto punto podemos encontrar una solución al problema de drogas ilícitas. Era lo que era arrasar con cultivo, producción y tráfico de drogas. En el quinto punto, las FARC acordó de que se iba a pronunciar con las víctimas, pero que ellos se consideraban también un victimario por parte del gobierno. Iban a generar un reconocimiento a las víctimas del conflicto armado de manera colectiva y al movimiento gaitanista, la Unión Nacional de Oposición, el Frente Democrático, el Partido Comunista Colombiano, entre otros. Mediante la creación de los acuerdos de paz, pues cuando yo se llevó a cabo la firma, nació la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP fue creada pues bajo el proceso de paz de Santos. Su deber como tal era satisfacer los derechos de las víctimas y esclarecer los delitos. Desde su creación, podemos encontrar que ha sido cuestionada no solamente por investigar los casos relacionados por el conflicto armado con las FARC, sino también porque, pues, como tal, la oposición piensa de que no se puede dar una amnistía a los delitos que son de lesa humanidad, pues los que ha cometido las FARC. También se ha visto involucrado en escándalos de contratos, también se ha visto involucrado a sobornos por parte de investigaciones de la JEP con algunos incluyentes a ello. Podemos destacar de que como tal, el principal oponente a la JEP es el Centro Democrático, a que pues Uribe desea la derogación de este ente. Por lo contrario, muchas personas no se encuentran de acuerdo con esto, como los sectores políticos, el sector social, civiles e incluso pues internacionalmente. Han rechazado esta propuesta ya que pues señalan que el expresidente lo hace para garantizar una impunidad, pues consideran de que en varios delitos que investiga la JEP lo incluyen como un acta principal, como son los falsos positivos. Muy bien. En cuanto pues al no, qué pena, ya por terminar, en lo que era el no ante el plebiscito, pues ganó el no impulsado por miedo y pues por entes que deseaban de que la guerra continuaba y pues evidencia de que las personas que la promovieron no eran en realidad víctimas. Fue impulsado pues por las grandes ciudades y pues podemos encontrar de que las verdaderas víctimas por parte de estos grupos armados son las personas que viven en las zonas rurales del país y pues que también podemos encontrar de que Colombia está totalmente dividida. Hicieron como tal una mala publicidad al plebiscito, aunque ganó el no, se pudo firmar. Muchas personas deseaban la paz. En las grandes ciudades se impulsó el no, pero pues precisamente porque las personas que digamos
que llevan una mejor vida económica, pues no van a enviar a sus hijos a la guerra. Todos saben eso. Y que pues prácticamente las personas que sufren son, digamos que es el sector más pobre del país. Y de que ellos nunca han sido víctimas por parte de las FARC, o si los hay en la ciudad, pues la verdad son muy pocos. También sabemos de que cuando se impulsó el no, era porque decían de que es que vamos a estar llenos de guerrilleros en las ciudades, es que se va a meter la guerrilla otra vez a la ciudad, de que vamos a empezar con una guerra, sus hijos van a estudiar con guerrilleros, cuando pues también sabemos de que estas personas que en verdad se quieren desmovilizar o fueron arrastrados a la fuerza por las FARC o pues simplemente no. ¿No qué? Se te fue la voz. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Listo. También digamos de que como tal estas personas que se unieron, como les comentaba, fueron arrastradas pues a la fuerza por parte de estos grupos armados o pues precisamente también porque se los llevaron con mentiras. Y pues esto sería todo. En conclusión, el recorrido histórico del pueblo colombiano ha sido cruelmente violentado por los dirigentes que le han dado pues alta prioridad a sus intereses. Y como lo comentaba mi compañera hace un momento, prácticamente la guerra no se va a acabar porque es algo que se filtra más en lo económico. Ellos, pues ellos prácticamente nunca se van a fijar en lo que es, digamos que, ¿cómo les digo? En ver a las personas afectadas y en querer favorecerlas. La JEP se está encargando de eso, pero como tal, si vemos actualmente el país como está, como lo que decía la compañera, el país sigue para atrás. Mientras el gobierno de Santos se presentó de que el hospital militar no tuvo ninguna víctima, o sea, no hubo guerra. Cuando inició el gobierno de Duque, otra vez bombardeos a la policía, otra vez el ejército tenía muertos, hasta el día de hoy, que pues precisamente encontramos un ataque de la guerrilla en Caramelo, Cauca. Eh, Enfrentaron a la policía con fusiles, con artefactos explosivos, perdón, por parte de los disidentes de las FARC, pues por personas que precisamente no se desmovilizaron, porque pues no todos se desmovilizaron ante este proceso. No hubieron víctimas, pero igual este es uno de los ejemplos claros de que la guerra en Colombia continúa y de que pues en vez de avanzar, echamos nuevamente hacia atrás. Muy bien, Alexandra y Elizabeth y su. Excelente Exacto. la exposición. Hay otro grupo que va a hablar del mismo tema, va a ser complemento. Lo único que puedo agregar es que estamos ante el conflicto más largo del mundo, donde por intereses de unos, intereses de otros, y como dice muy bien Alexandra, como conclusión, es un conflicto que cuando pensábamos que ya habíamos firmado el tratado y el acuerdo de paz, la situación iba a volver a la calma y vemos cómo todo está disparado. O sea, grupos disidentes, las FARC tienen muchos grupos disidentes, la llegada de los carteles mexicanos a Colombia ha aumentado todavía más esa tensión. Y como dicen ellas dos en la sustentación, los malditos, si se puede decir así, intereses políticos. Esto es una guerra loca. Yo digo que esto es una guerra loca donde hay una cantidad de intereses de parte y parte y ustedes como grupo han visto de que los grupos que en su momento se han presentado como representación del pueblo, entonces terminan siendo grupos delincuenciales donde sencillamente sus cabecillas con sede de poder, pues sencillamente aprovechan las circunstancias para someter. Se dieron cuenta ayer toda la cantidad de niños que vinculó las FARC, ayer entregaron un informe, más de 18.000 niños que que en contra de su voluntad fueron llevados a las filas guerrilleras. Entonces ha sido una situación por lado y lado, y yo digo que los muertos no los ha puesto en el país, los han puesto son la población más vulnerable, los campesinos, y de pronto en esos pueblos que son muy pequeños, en contra de su voluntad también se llevaban
esos jóvenes de 13, 14, 15 años a prestar el servicio, ese servicio de guerrilla. Bueno, muy bien Alexandra y muy bien Elizabeth, entonces me voy con el otro grupo, voy aquí a abrirles. Profe, qué pena, buenas noches. Camila, cuéntame. Profe, ¿podemos seguir nosotras? Siguen los que tienen el mismo tema. Muéstreme a ver quiénes son. A ver, yo voy a abrir aquí, ya les digo quiénes son los que tienen el mismo tema. Este grupo, Chenier Alexander Merlano y Johnny Brandon Hidárraga, también sobre lo mismo, para que nos complementen un poquito y luego entonces continúo con ustedes. ¿Listo? Chenier, Alexander Merlano y Johnny ya están viendo las diapositivas. Sí, señor. Bueno, entonces comiencen pues. Bueno, pues como no sabíamos que nuestras compañeras también tenían ese tema, que de hecho fueron ellas las segundas que eligieron el tema. Entonces nosotros solo vamos a enfatizar en lo que no han hablado. Entonces para eso pues descartamos muchas cosas de las que teníamos presentes. Mi nombre es Brandon Hidárraga y mi compañero es Shani. Profe, porfa, siguiente. Bueno, en el contenido tenemos el acuerdo de paz, vamos a hablar de las FARC, los objetivos del proceso de paz, el propósito del acuerdo de paz, la agenda en el que se tenía presupuestado como el tiempo en esto del acuerdo, el primer acuerdo, la participación política, el fin del conflicto, la solución del narcotráfico por parte de las FARC. Esta pues viene siendo pues obviamente bueno, ahorita les vamos a explicar. Derechos de las víctimas, implementación y calendario presupuestado. La siguiente, profe, por favor. Y ya después se vuelve a hacer. Profe, puede pasar a la otra diapositiva. Eso. Sí. ¿Qué es un acuerdo de paz? Un acuerdo de paz es un proceso de negociación política donde se acogen dos partes en conflicto. Por lo general son países, pero en el caso de Colombia son dos grupos armados los cuales se enfrentan contra el Estado para poder obtener el mismo control o su propio poder. ¿Sí? Profe, se puede volver a listo, esa. No, la de las banderas. La de arriba, la tercera. Eso. Gracias. Este acuerdo de paz inició el 4 de septiembre del 2012 y la cláusula fue el 24 de agosto del 2016 en La Habana, Cuba. ¿Por qué están estos cuatro países? Porque ellos hicieron parte y son testigos de este acuerdo de paz, que son Chile, Venezuela, Cuba y Noruega. Siguiente, profe. La 5. La 5. Bueno, las FARC. Las FARC es la sigla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y EP significa Ejército del Pueblo. Como tal, son un movimiento guerrillero de tendencia ideológica marxista y leninista que tiene como objetivo la toma del poder político en Colombia. Bueno, en los objetivos. El acuerdo busca impedir que haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos para construir una paz rentable. En el primer punto, pues hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Bueno, ¿qué busca esto? Este primer punto busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales. ¿Por qué? Porque las personas que viven en el campo son las más afectadas, ya que pues la guerrilla y estos grupos al margen de la ley se suelen ocultar y hacer sus procesos allá en la selva. La participación política, apertura democrática para construir la paz. Bueno, esto es cuando los asociados contribuyen de forma equitativa
al capital y controlan democráticamente pues lo que quieren entre sí. En este caso es como contribuyen los dos lados para llegar a un acuerdo, colocando pues obviamente sus intereses sobre la mesa. El tercero, pues el fin del conflicto, que esa pues está clara ahí. La cuarta, solución del problema de las drogas ilícitas. Bueno, la cuarta es porque muchos de los, ¿cómo les digo yo? De los procesos en los que ellos adquieren dinero y se financian las cosas y la guerra y todo eso, es a causa también de la droga, como los cultivos de coca, por ejemplo. El quinto, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Bueno, este quinto es porque hubieron muchas personas afectadas que no tenían nada que ver con la guerra, ni los del gobierno, ni los de las FARC. Entonces, ese es como un acuerdo que también tenían que llegar ahí entre los dos. La sexta, implementación y verificación y refrendación. Ahí es donde se implementan todos los acuerdos colocados sobre la mesa. Dos personas por parte de las FARC tuvieron que estar postuladas ahí para ver que todo se hiciera bien, y dos personas representantes del gobierno. Listo. Uno de los propósitos de este acuerdo de paz fue terminar con el conflicto entre estas dos facciones de guerra, tanto sea entre dos países o como también puede ser dos grupos armados. En estas dos imágenes tenemos lo que son se me olvidó el nombre, perdón. Donde están las cifras de muertos, asesinatos, víctimas de violencia sexual, secuestrados, desplazamiento, y en la imagen izquierda está todo tipo de crimen, ¿sí? De desplazamiento, homicidios, amenazas, desapariciones forzadas. La tabla que más tiene es el desplazamiento, que tiene una tasa de 6.937.205 desplazamientos. También tenemos los asesinatos, que esta cifra está entre 1981 y 2012, que es la estimación de 150.000 estimados, ¿sí? De secuestrados es desde 1970 hasta el 2010. Es una cifra de 27.023 personas, 24.482 por parte de la guerrilla y 2.541 por parte de los paramilitares. Pasa, por favor, profe. Bueno, en esta imagen, aquí les podemos mostrar el proceso como tal del acuerdo de paz. En primer punto estaba política de desarrollo agrario, participación política. El tercero es el fin del conflicto. El cuarto es solucionar los problemas de las drogas. El quinto es el derecho de las víctimas. El sexto es la implementación de los acuerdos. Bueno, eso era lo que básicamente el gobierno aspiraba con la finalización del acuerdo de paz. El gobierno hizo un primer acuerdo de paz que fue firmado el 26 de septiembre del 2016. Este acuerdo fue un plebiscito en el cual los ciudadanos debían votar entre un sí y un no. Todo esto con la intención de formar la reforma rural tributaria. Gracias a que ganó el no, los obligó al gobierno a renegociar. Sigue, señor. Sí, señor, profe, la pasa, por favor. Gracias. Bueno, la participación política. ¿Sí seguía esa?
Así. Sigue, sigue. Bueno, en el punto número 2 de los acuerdos, que habla de la participación política y de la apertura democrática para construir la paz, tema que busca, entre otros aspectos, la transparencia y la existencia de garantías para aquellos ciudadanos y partidos que se declaren en oposición. En esta definición, pues tratamos como de sacar más el concepto para que ustedes entendieran, y así tal cual pues está, no se los voy a explicar porque está muy, pues, conceptualmente fácil. En este fin del conflicto tenemos tres bases, ¿sí? Que es el acuerdo de cese al fuego, reincorporación de las FARC a la vida civil económico y garantía de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales. El fin del conflicto plantea una ruta para terminar de manera definitiva las ocasiones ofensivas entre la fuerza pública y las FARC, las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población. También se propone a medida para realizar el proceso de renuncia contra las armas. También inicia el proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC. Bueno, soluciona el narcotráfico. En el punto número 4 del acuerdo, que habla de solución a los problemas de las drogas ilícitas, en el cual pues se considera indispensable promover una visión en donde impere un tratamiento distinto o diferenciado del fenómeno del consumo. Entonces, para esto pues ellos tuvieron en cuenta estos siguientes puntos. Se ataca el problema del tráfico de drogas ilícitas desde una perspectiva integral que refuerza y amplía la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, el acuerdo se enfoca en un compromiso del gobierno a intensificar la lucha contra el crimen organizado. Cabe resaltar pues que obviamente no solamente están ellos al margen de la ley, hay muchos grupos que pues obviamente no están de acuerdo con esto del gobierno. Entonces, así ellos inviertan en eso, pues siempre va a haber algo que no los ayude a desarrollar como tal sus ideales o lo que quieren. En otro punto tenemos nueva estrategia política criminal, es reformar como las sentencias para los que hacen crímenes. Nueva política de lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía. Nueva estrategia de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico. En esta pues es muy interesante porque es lo que comúnmente vemos en las noticias. Lavado de dinero asociado con el narcotráfico, inclusive los políticos. Es un tema en el cual pues están muy involucrados muchas personas que realmente ni nos damos cuenta. Y por último, estrictos controles a la producción y tráfico de precursores químicos. ¿Listo, profe? En derechos de las víctimas tenemos un solo esquema, ¿sí? Con 5 especificaciones. La primera especificación es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El siguiente sería Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. El tercero es Jurisdicción Especial para la Paz, Medidas de Reparación Integral para la Construcción de la Paz y Garantías de No Repetición. El conflicto armado tuvo múltiples causas y ha ocasionado un sufrimiento y un gran daño a la población. Son muchos los colombianos que ya han tenido desplazamiento forzoso, cientos y miles de desaparecidos por las corporaciones, y hay poblaciones que se vieron afectadas a lo largo y ancho de un gran territorio. En este conflicto se incluyeron a muchas personas, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianos. También hubo personas religiosas. En este caso no
pues todas esas personas estuvieron en ese conflicto y también se vulneraron sus derechos. Bueno, implementación. En el punto sexto del acuerdo de paz, en el cual pues está la implementación, verificación y refrendación. Presenta la ruta para la implementación y los compromisos que se establecieron en esos términos de seguimiento. Verificación y las garantías, las verificaciones y las garantías al cumplimiento del acuerdo. Pues es decir, que todo se hiciera tal cual estaba escrito y estipulado. En este capítulo se consignan las funciones de su mecanismo de verificación, así como los principios rectores, los colaboradores y sus roles en las distintas instancias de verificación. Básicamente en eso de la implementación es que sí se llevará a cabo todo lo que estaba escrito. Listo, profe. Acá podemos ver una pequeña línea de tiempo donde surgieron muchos acontecimientos durante el cese de fuego y la dejación de armas de las FARC. En junio del 2016 fue el acuerdo y cese de dejación de las armas. El día de que fue firmado el acuerdo, también inició cese de fuego y hostilidades bilaterales y definitivos y dejación de las armas. Inició también labores del mecanismo de monitoreo y verificación tripartito. Perdón. El día 1 fue la reorganización del dispositivo de fuerza pública. También hubo gobierno de FARC, que fue la entrega al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, coordenadas de unidades de fuerzas públicas sujetas al mecanismo de monitoreo y verificación también, y de las FARC. En el día 5 fue iniciado el desplazamiento de las FARC con su armamento individual de zonas veredales transitorias de normalización. En el día 7, día 10 y día 30 fue el transporte de armas de acompañamiento, armamento de las milicias y granadas y municiones. En el día 60 fue el almacenamiento de armamento de acompañamiento, granadas, municiones y armas de milicias, con un control exclusivo de componente internacional al mecanismo del monitoreo y verificación. Del día 10 al día 60 fue la destrucción del armamento inestable. El día 90, como lo pueden ver, fue la recolección del armamento en los contenedores del 30% de las armas. En el día 120 fue la recolección y almacenamiento en los contenedores de un 30% de las armas. Y en el día 150 fue la última recolección y el último almacenamiento en los contenedores del 40% restante de las armas. Es decir, un 100% de las armas están almacenadas. En el día 180 finalizaron las zonas veredales transitorias de normalización, la dejación de armas y el cese del fuego, hostilidades bilaterales y definitivos. Entre el día 150 y el día 180 fue la extractación de todos los contenedores con las armas de las zonas por parte de la ONU. Profe, yo quiero agregar algo ahí, pues hace un par de semanas vi que se filtró unas imágenes y una noticia en Twitter que decía que el arma, pues algunos armamentos estaban siendo desviados para otros grupos al margen de la ley. No sé qué tan cierto sea, si de pronto usted nos puede como aclarar esa duda o qué. Bueno, en fin, les voy a explicar esto y ya pues para que ver si de pronto el profe nos responde esa duda. Ahí como en esta imagen podemos observar pues el
como ellos tenían presupuestado inicialmente. Eso se pospuso porque por varios aspectos. Entre ellos estaban pues por el voto del no, que ganó y demás. Bueno, el 1 al 20 de junio, era la dejación de armas. Luego el 5 de junio era la certificación de la dejación de armas. El 20 de junio era las armas en contenedores. El 1 de agosto, la certificación del cumplimiento de la dejación de armas. Y el 1 de septiembre, la fecha límite de extracción de caletas. Pero hay cosas que, bueno, entre esas caletas hay muchas que realmente no se entregaron. Y ya, pues, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe y compañeros. bueno, perfecto. Voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir. Bueno, vieron que un trabajo es diferente al otro. En el uno, pues nos explicaron cuál había sido el protagonismo de los diferentes grupos guerrilleros en Colombia. Y de pronto se ubicó más en lo que es el acuerdo de paz. Esos cuadros estadísticos que presentaron, increíbles. Y eso me lleva, vuelvo y les digo, es mi posición personal, porque mucha gente cree que es que el proceso de paz fue una maravilla y que eso, imagínense, ahí todavía se nota más que ese, con mucho respeto por nuestro expresidente Santos, ese premio Nobel de Paz a mí me parece muy dudoso, porque hoy al ver esos cuadros estadísticos pensaba yo aquí mientras ustedes explicaban, son más de 600.000 ejecuciones, más de 33.000 secuestros y más de 100 y pico mil de desapariciones, o sea, casi 1 millón de personas. Se sientan el Estado y los del problema del conflicto y dejan a un lado la población civil. Ustedes se imaginan, por un momento se les pasa por su cabeza lo que están pensando ese millón de personas, donde sencillamente sientan a unos irresponsables a que les digan que los perdonen y que la intención de ellos no fue hacerles mal. El conflicto continuó. ¿Por qué se están presentando las desapariciones forzadas ahora ya de los exguerrilleros? Lo están matando, lo están ejecutando. ¿Quiénes? Por favor, bendito sea Dios, eso se sabe. Los dolientes, las familias a las cuales les asesinaron a sus hijos. Esto es un conflicto de no acabar. Y el Estado, de manera irresponsable, no ha caído en cuenta, y lo hemos dicho en más de una reunión que hemos tenido, donde la posición nuestra como historiadores y como politólogos y todo lo que tenga que ver la academia universitaria, decimos de que el Estado es muy ingenuo. O sea, hicieron un acuerdo de paz con los políticos y entonces pensaron que la gente que perdió todo, tierras, familiares cercanos y todos iban a quedar cruzados. A mí me daba risa. Yo digo, Dios mío, mire, Santrich ya muerto. Ellos vieron lo que se les veía encima. Y los grupos disidentes saben. Ayer bombardearon aquí cerca a Risaralda en el Chocó, bombardearon a Fabián, que era del ELN, el comandante del ELN. El cuento continúa. Entonces va a ser muy difícil realmente de que ese proceso de paz se cumpla. Puede que lleguemos de pronto a unos acuerdos como nos los mostraron nuestras compañeras también, a unos cese al fuego, pero yo digo que van a ser más bien que ocasionales. Y ahora agregando el tema que tenemos tan grave, el problema de esos grupos mexicanos que están en el Cauca. Entonces, es una situación bastante difícil. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Continuamos. Muy bien los dos grupos. Muy bien. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Continuamos. Bueno, entonces voy a continuar con el otro grupo que aparece aquí. Permítame un momentico.
Yo cierro este y el otro grupo que sigue, Anderson García. Ah, venga, ¿y quién me dijo, Manuela? Camila Arias, ¿cuál es el tema de ustedes? No, profe, hágale que siga él. El de nosotros es ¿Cuál? el tráfico humano. El tráfico humano. Ah, sí, aquí lo tengo. Ya, Camila Arias y Brigitte Tatiana, listo. Entonces ya se los voy a... Bueno. Profe, ¿podemos presentar nosotras o no? Ah, ahí lo estoy presentando. Si quieren lo presentan ustedes para que vayan de... Listo, dejémoslo, lo voy a dejar de compartir para que ustedes lo presenten. Listo, hágale. Perfecto. Bueno, profe, gracias. Tranquila, con mucho gusto. Bueno, muy buenas noches. A nosotros nos tocó el tema del tráfico humano. Mi nombre es Camila Arias y mi compañera es Brigitte Tatiana Marín. Muy bien. Acá nos muestra pues el concepto, ya que sabemos pues que el tráfico humano es una problemática muy grave que hemos vivido en Colombia y a nivel mundial. La trata de personas, comercio de personas o tráfico humano es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Gran parte del tráfico humano se realiza con fines comerciales y en la clandestinidad. La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos de la persona. También se lo denomina la esclavitud desde el siglo XXI. Es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Esto incluye la captación y el transporte ilegal de personas. Acá en la imagen podemos ver el propósito de la trata de personas, que son venta de órganos, venta de niños, casamiento forzado, explotación sexual, trabajo forzado, niños solados y mendicidad forzada. O sea, la trata de personas no solamente se trata de la esclavitud sexual, sino que también lleva pues muchas otras consecuencias, como lo muestra acá, que es la venta de órganos, que es algo también muy grave. Aquí Muy tenemos dos bien. tipos de trata. Una es la trata externa, que es la captación. La captación se da en el país de origen o residencia y se traslada a la víctima a otro país en donde tendrá lugar la explotación. Es como decir que acá cogen pues a las personas que van a explotar y se las llevan a otros países a venderlas, pues a que otras personas de otros países las compren. La trata interna es la captación, el traslado y la explotación se da al interior de las fronteras de un mismo país, barrio, municipio o departamento. En este nos enseña pues que se da la trata en el mismo país, se vende en el mismo país y ya pues las otras personas son los encargados de distribuir pues ya sea órganos, niños o personas. Bueno, muy buenas noches para todos. Ahorita la compañera nos hablaba pues de los propósitos de la trata pues de personas y encontramos las finalidades pues y que quisimos resaltar cuatro que son pues los principales que están en este hecho, y el primero es el trabajo forzado. En este se obliga a la persona a realizar un trabajo bajo amenaza y sometimiento. También está la mendicidad ajena. En este la persona es obligada a pedir limosna y luego se le arrebata el dinero. Tenemos la explotación sexual, que la mencionaba también Camila. En este la persona es obligada a ejercer la prostitución, la pornografía y entre otro tipo de actos sexuales. Y tenemos en cuarto lugar al matrimonio servil, quien es de la persona es obligada a mantener una relación de pareja que la priva de sus derechos, la esclaviza y la somete a tratos denigrantes.
Bueno, aquí encontramos las comunidades afectadas y encontramos pues los grupos en altos de riesgo en convertirse en trata de personas y encontramos a los refugiados, a los migrantes venezolanos, a las personas desplazadas internamente, afrocolombianos, ciudadanos nacionales con discapacidad, poblaciones indígenas y colombianos viviendo en áreas donde existen grupos armados ilegales y organizaciones criminales activas. Encontramos un caso pues en particular en Colombia y es pues el caso de los refugiados inmigrantes venezolanos que según pues las cifras de migración Colombia pues al corte del año pasado en 31 de julio y registraron 1.731.017 ciudadanos venezolanos en Colombia. Se considera pues que ha sido el mayor país que con mayor recesión de personas de esta nacionalidad. Y esto pues es una situación que se ha vuelto muy conveniente para las redes de trata de personas, pues las dificultades que presenta esta población en cuanto al acceso a la salud, a la educación y al empleo, hacen que su vulnerabilidad sea aún más alta. Bueno, encontramos las causas como los principales factores de riesgo que aprovechan estas redes de trata de personas a nivel mundial y encontramos en primer lugar pues las necesidades económicas, también encontramos la condición migratoria irregular que mencionábamos anteriormente, los antecedentes de conflictos familiares. En este caso en particular, son principalmente los niños y las niñas y pues los adolescentes. También encontramos la generación de dependencia afectiva que se crea con el tratante como un mecanismo de sometimiento y encontramos la recesión causada por el COVID-19. En este caso, ha sido pues impactado directamente el riesgo de ocurrencia del delito de trata de personas, principalmente por el incremento de población con necesidades económicas derivadas del incremento del desempleo. Sabemos que por el COVID-19 se tuvieron que cerrar muchas empresas y muchas personas quedaron pues desempleadas y esto pues las hace también vulnerables ante este hecho. Bueno, ¿qué se está haciendo? En Colombia existe la ley 985 del 2005. En esta ley se establecen medidas para fortalecer la lucha contra la trata de personas, entre las que se incluyen las relacionadas con la atención y protección de las víctimas. También está el decreto 1069 de 2014. En este se regula la asistencia y protección de víctimas de trata de personas y en el Código Penal se sanciona este delito con penas de 13 a 23 años de prisión y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, en el país ya se han visto algunos avances como la existencia de fiscales especializados y grupos de investigación de expertos en trata de personas en Migración Colombia. Bueno, aquí nos muestran las estadísticas que hemos tenido. En Colombia, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, las finalidades de la trata de personas que cuentan con más casos reportados desde el 2013 son explotación sexual, 408 casos, trabajos forzados, 134 casos. En 2021 ya van 99 casos, con lo cual este año se proyecta como uno de los años con mayores cifras de atención de este delito. Aquí pues en la imagen nos muestra la víctima de trata de personas, casos registrados en Colombia 686 desde el 2013 hasta el 2020, lo cual es un índice demasiado alto y totalmente lamentable, porque nadie quisiera que le pasara a uno pues que se lo llevaran a venderle sus órganos o a explotarlo sexualmente. Se ve más que todo en mujeres, tenemos un 82%, ya que las mujeres son más dadas a, pues, a que se las lleven a otro país a venderlas sexualmente o a explotarlas con otros hombres. Los hombres tienen un índice de 18%, niños y niñas de 12%. Muy bien. Las organizaciones que están tratando pues esta problemática tan grave es la ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Muy Trabaja en bien, estrecha Camila. Gracias, profe. Trabaja en estrecha colaboración con varias organizaciones, entre ellos la UNCD, la UNICEF, la ACNUDH, FUNAF, OIT y OIM, para lograr estos objetivos, así como para desarrollar iniciativas globales conjuntas para abordar la trata de personas en general.
Bueno, finalmente aquí pues encontramos los canales de orientación, prevención y reporte de casos. Aquí en Colombia pues se ha creado una app móvil gratuita de migración, se llama Liberaf. En esta se puede pedir asistencia mediante un botón de pánico en caso de requerirse. Está disponible en Android y en iOS. Y también está la línea gratuita nacional contra la trata de personas de la Fiscalía General de la Nación. Muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos por su atención. bueno, Camila, muy bien, y Brigitte, Tatiana, excelente. A esto les quiero invitar. El próximo domingo en séptimo día continúan con el tema de trata de tráfico humano y trata de blancas en Panamá. Cogieron toda una red con la ayuda de la Interpol y de la Policía Nacional de Colombia y con la Policía de Panamá, donde llevaban, miren, ahí están contando los casos en contra de su voluntad a muchas mujeres que eran sometidas no solamente a estar prisioneras, sino además a tener diariamente hasta 24, oiga, 24 encuentros sexuales en un solo día o en un horario de 8 o 10 horas. Eso es increíble, cómo se maneja esto del tráfico humano y de lo del tráfico de trata de blancas. Entonces, una situación muy lamentable. Agradezco a Camila y a Brigitte que lo hicieron muy bien, y le doy la palabra a Karen, que me levantó la mano. ¿Y quién más me levantó la mano? Karen, cuéntame. Y Daisy. Precisamente con mi hermana nos estábamos viendo ese día, séptimo día, y veímos el capítulo, y la verdad es muy, pero muy angustiante. Nosotras nos quedamos sorprendidas, y además de eso nos quedamos sorprendidas con todo lo que estaba pasando. Es que era horrible, horrible, horrible. Y además de eso, lo peor de eso era que eran mujeres las dueñas de eso, de todas esas cosas. Muy bien, Karen. Y miren ustedes, es un tema que estamos viendo. O sea, es un tema de actualidad y es un tema histórico. Hace más de 4 décadas viene presentándose el problema de tráfico humano y de trata de blancas en Colombia. Y en el eje cafetero nos hemos visto muy afectados por ese flagelo. Todos tenemos que tomar conciencia de ese flagelo tan triste dentro de nuestra historia, si se puede decir, política y social. Bueno, muy bien. ¿Y Daisy? ¿Qué ibas a decir, Daisy? Profe, pues iba a hacer una pregunta. Señora. ¿En qué países se ve más lo del matrimonio servil? Pues nunca he escuchado como esa palabra, ¿no? ¿Cómo? No te oí bien, es que se está escuchando entrecortado. Sí, es la bulla de los perros. ¿En qué países se ve más el matrimonio servil? Pues más que todo, Japón es uno. Sí ha estado presentando mucho con Francia. Sí ha estado presentando también con algunos países de Medio Oriente. Entonces, es una lástima eso, porque realmente, por ejemplo, hay una cosa. Yo no siento pena de eso, sino orgullo. La mujer colombiana es muy bien vista en el exterior. ¿Por qué? Porque es hacendosa, trabajadora, luchadora, echada para adelante. Pero el problema es que los grupos de delincuentes aprovechan esta situación. Como las mujeres colombianas son tan apetecidas por esa situación, entonces lo involucran en el otro lado de la moneda, que es el tráfico, la trata de blancas, o sea, lo de la prostitución. Y lastimosamente, esas mujeres, y Karen lo estaba viendo en el programa, en contra de su voluntad, son utilizadas para la prostitución. No es que ellas digan, es que yo quiero hacer eso, no, es que se ven obligadas, porque el problema más grave es que les dicen, nosotros sabemos dónde vive su familia, no se vaya a escapar, no haga esto, no haga lo otro, y sencillamente con el miedo, influidas por el miedo, les toca hacer lo que esos grupos criminales digan. Entonces, el problema es que muchas personas en Colombia, en especial muchas mujeres, han llegado a esa situación en contra de su voluntad.
Entonces, Daisy, eso es lo triste. Y lo otro de esos matrimonios serviles, eso es una cosa, miren, en el mundo hay cantidad de agencias de matrimonios. Y lo que yo les mandé a ustedes, no se los he mandado, se los voy a mandar, hoy se los mando. Un video donde el mal que están haciendo las redes sociales, mucho cuidado con eso, porque en las redes sociales se aparecen unos personajes que no son lo que allí pintan. Es más, hay personas que colocan colocan imágenes falsas y son delincuentes que están metidos dentro del mundo del tráfico humano y del tráfico de trata de blancas. Entonces hay que poner mucho cuidado, en especial ustedes las mujeres, que de pronto ven una cara bonita por ahí, alguien que les habla bonito, que les promete el cielo y la tierra, y yo les digo, de eso tan bonito y tan chévere no hay. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Muy bien, qué bueno el trabajo. ¿Con quién continúo? ¿Alguna pregunta más? Profe, nosotros queremos seguir, podemos seguir. Cristian Camilo. Bueno, entonces ustedes lo van a proyectar. Hágale, Cristian Camilo. Sí, señor. Sí, Bien señor. pueda. Vamos a Daisy, proyectar. cuéntame. Daisy, cuéntame. Sí, profe, es que yo quería decir otra cosita. Cuéntame. Por ejemplo, hay en algún país, supongamos que donde eso fuera prohibido, pero digamos la mujer acepta estar en ese matrimonio. O sea, ¿qué se hace ahí? ¿Le apetece qué? ¿Qué dijiste al final? Sí, o sea, ¿qué se hace en ese caso? Si digamos en un país es prohibido, pero la mujer lo acepta, pues ya sea porque digamos sea obligado o porque tal vez en parte le guste cómo la tratan. Sí, Daisy, la mayoría lo aceptan, pero el problema es cuando una cosa es lo que ofrecen en las redes sociales y lo que ofrecen algunas empresas de ese tipo, de conocer pareja, y otra es la realidad. Cuando llegan allá se enfrentan. Mire, el tema más duro de Daisy Grupo es enfrentarse uno al tema de la cultura. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que una mujer en Medio Oriente no tiene derecho a nada, ni siquiera a estudiar. Yo ya lo decía en un encuentro tutorial. Entonces son mujeres que inicialmente les prometen el cielo y la tierra, y cuando llegan allá se encuentran con esa cruda realidad. Entonces es muy difícil realmente. Yo les digo, y lo que se recomienda siempre es que tratemos de buscar personas de pronto en su momento para crear una familia, personas que compartan nuestra misma cultura, que de pronto, pero a veces uno enfrentarse, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, y más en un aspecto como es el religioso, que hay tanto fanatismo, es para meterse uno en problemas y en camisa y sentirse mal, porque la situación no va a ser otra, sentirse uno mal. Entonces, muy bueno que Daisy ha preguntado todas estas situaciones, porque es un tema que hemos podido ampliar. Ojalá tuviésemos muchas clases para poder seguir ampliando todos estos temas. Mire cómo se apropiaron ustedes de cada uno de los temas. Yo les agradezco, igual a Camila, a Brigi, a Daisy, que ha preguntado, a Karen, que estuvo viendo el programa, porque eso me parece maravilloso. Entonces, qué rico despertar en ustedes ese interés, porque realmente son unos problemas de tipo social que se vienen presentando hace 4 décadas atrás, hace más de 40 años. Muchas mujeres han sido llevadas al exterior, bajo engaños, bajo una situación de miedo y de engaño, para que sencillamente pierdan no solamente su libertad, sino que se sientan realmente reprimidas en otro país del mundo. Y mire lo que comentaban las expositoras ahora. A Emigración de Colombia tuvieron que abrir unas líneas para que la gente se pueda quejar y se pueda comunicar. Bueno, Cristian, sigue pues. ¿Cuál es el tema de ustedes? Daisy, otra vez, cuéntame. Yo estoy con Andrea. Estoy muy preguntona hoy, pero bueno, es que me gusta de eso. Pero ¿usted cree que de pronto, por ejemplo, en esos países, por ejemplo,
en el oriente, que digamos que pueden tener tantas mujeres y no pasa nada, o sea, que eso algún día puede llegar a cambiar. O Pues sea, que mire, ahora digamos así como acá. están tratando en el mundo, Daisy, de que se hable de los derechos humanos y de los derechos para las mujeres. Pero vuelvo y le digo, el contexto más grave que tienen esos países orientales es el tipo religioso, donde ellos a través de la religión presionan y como un cargo de conciencia le dicen a la mujer que ella que no tiene derecho de nada, que ella sencillamente llegó al mundo fue para procrear y para acompañar al hombre. Entonces, vuelvo y les digo, en el tema cultural es un tema de bastante discusión y aquí nos pasaríamos días discutiendo sobre esos temas. Las mujeres, por ejemplo, ya en Medio Oriente están diciendo que como las mujeres en Occidente tienen derechos y se han dado cuenta, es más, yo les había contado que han mandado a través de las redes que cuando las afganas vengan a Colombia y se den cuenta que las que mandan en la casa son ustedes, que entonces se van a sentir felices porque ellas, imagínense, en donde se enfrenten al hombre, hasta la pena de muerte tienen. Entonces es una situación bastante lamentable. Bueno, ahora sí, gracias Daisy. Cristian, sigue pues el Lo que tema yo me hice tuyo. con Andrea, como si te acuerdas, hablaste con Andrea la otra vez de los problemas de la mujer en la historia, entonces vamos a tocar ese Bueno, tema. hágale pues, Cristian. Saquen las Bueno, profe, diapositivas. buenas noches a Hola. todos. Yo creo que este tema cae a la perfección en este momento, ya por todo lo que venimos comentando. Entonces Bueno, ya les vamos a presentar. bueno, listo. Listo, ahí ya todos están viendo, ¿cierto? Sí, muy bien. Listo, bueno, nosotros decidimos escoger este tema, el papel de las mujeres en la historia de independencia de Colombia en el siglo XIX, porque queremos dar a conocer la participación que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, más que todo en la época de la independencia, pero también todos los obstáculos que ha tenido en su evolución debido a la política y a la religión. Entonces, bueno, yo soy Andrea Cardona Campo y mi compañero es Cristian Camilo Espina. Muy bien. Listo. Entonces, en esta época, en el siglo XIX, es muy probable que la mujer entendiera su papel más desde su rol de madre y esposa, fundado en una formación de orden eminentemente católico, ciertamente exclusionista, bajo una condición de sometimiento frente a una figura protectora, ya fuera el padre, el esposo, el sacerdote, el hermano o el hijo. La igualdad de géneros ha estado sujeta a un largo proceso religioso, político, económico y social, en razón a los intereses que mueven a la sociedad masculina frente a la femenina. Las mujeres al principio de su historia permanecieron sujetas a un código moral que no reconocía más que un incontable número de deberes. Sin embargo, movida por sus razones de madre y esposa principalmente, logró involucrarse en la toma de decisiones familiares, de donde pudo proyectarse hacia la participación y construcción de su núcleo familiar. De ahí contribuyó a labrar un camino en lo político y laboral que no le pudo ser indiferente por mucho tiempo. Bueno, Muy bien. tenemos las mujeres según la tradición judeocristiana, ¿sí? Existen varios relatos acerca de la creación del principio del género humano. El primer relato de ellos es el relato muisca. En las regiones cercanas a Tunja existía una laguna llamada Iguaque, de cuyas aguas emergió una mujer con un niño de 3 años, con quien bajó la serranía y en el llano construyó una choza, convirtiéndose en la primera vivienda muisca en Boyacá. La mujer era Bachué, la diosa femenina que se casó con el niño una vez crecido. De aquella fecunda unión se pobló la tierra y fue Bachué el principio del género humano. Entonces, según el relato muisca, fue la mujer quien dio origen al género humano. Sin embargo, en la concepción religiosa ya del judeocristianismo se opone rotundamente a este primer relato, porque dice que la creación ha sido producto de un acto divino de origen masculino, donde la primera inspiración de Dios es otro hombre a quien llamó Adán.
La mujer también creada por Dios forma parte de la obra divina y responde a una necesidad de compañía que sintió aquel hombre, por lo que proviene de su propio ser, una costilla. La mujer no constituye una pieza independiente entre todo lo creado, según pues esta concepción religiosa y el judeocristianismo. Pues ya sabemos que la religión ha sido un gran obstáculo en la evolución para las mujeres, porque en aquella época se decía pues que las mujeres eran las que debían de cargar con la culpa del pecado, porque había sido Eva la que había tentado a Adán a comer de aquel fruto prohibido. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Sin embargo, contrario a la Biblia, en el Corán, la desobediencia y el pecado provienen de los dos, en iguales condiciones. Y cuando hubieron gustado a ambos del árbol, se les reveló su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Entonces ahí también hay una contradicción entre las religiones, ¿cierto? Que dice que la mujer es la que carga con el pecado debido pues a esa tentación que le hizo Adán. Bueno. Bueno, hay también aparte hay una tercera Registro, versión. bienvenido. Y okay. Una tercera versión acerca del papel de la mujer en la sociedad antigua, en la que proviene de los griegos. Según ellos, el hombre y la mujer constituyen dos partes iguales de un todo, sin que exista supremacía de uno frente al otro. En otro tiempo, la naturaleza humana era muy diferente de lo que es hoy. Primero habían tres clases de hombres, los dos sexos que hoy se conocen y uno tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose solo el nombre. Eso se llama el teorema de un Platón. Entonces el Platón, autor de la narración que acabo de decir, dice, parte de la condición de la igualdad en que empezó Júpiter para hacer la división de los sexos y llamó pública para que asumiera las implicaciones de dicha igualdad proporcionada. Invocando a Sócrates, enseña que las mujeres poseen las mismas capacidades que los hombres, aunque generalmente en menor grado, por lo tanto nada se opone a que participen de la misma educación y ocupaciones que los guardianes, o sea los hombres y mujeres, puedan colaborar y trabajar el mismo fin. Además hablo del derecho de las mujeres a participar como gobernantes, es decir, que puedan encargarse de los asuntos de la ciudad y recibir honores por ello. Siguiente. Coordinación académica, bienvenido, John. Bien, pues, sigan. Vale. Las alianzas matrimoniales. Bienvenido, John. Económica. En el periodo colonial, el matrimonio significaba no solo una unión espiritual, como lo es ahora, y un compromiso social, sino también un contrato económico para conservar la fortuna familiar. Era un medio para crear un tejido de intereses y alianzas familiares. O sea, la mujer casaban al hombre para poder crecer más la fortuna, en pocas palabras. El derecho castellano romano, la figura de la dote, así se le conoce, o donación temporal, que da la mujer al marido por razón del matrimonio. Como le acabo de decir, pues la mujer vas a hacer al hombre para crecer la economía, pero que la dote era una garantía que los padres de la mujer, al momento del matrimonio, su valor era directamente proporcional al estatus y a la capacidad económica. Muchas gracias, John. Si quieres, perdón, Camilo, tenemos a nuestro coordinador académico con nosotros. John, si quieres, saluda a los muchachos. Carlitos, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para vos. Pedirle disculpas a Camilo por la interrupción en la exposición. Estábamos por acá, como siempre, muy atentos desde Coordinación Académica para prestar el apoyo que sea necesario. Muy interesante el hilo discursivo de las exposiciones. Les recuerdo que ante cualquier necesidad, estamos desde la universidad prestando todo el soporte administrativo necesario. Carlitos, gracias por el espacio. Muchas gracias. Y de nuevo, disculpas a los estudiantes. Saludos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Coordinación Académica. Bueno, puedes continuar, Cristian. Listo, profe. Hablamos de la dote, que era una garantía de los padres de la hija cuando se le entregaban a
al esposo, porque pues pasaba con algunas riquezas, pero ¿qué era la diferencia? Que la dote, si el esposo entraba en quiebra o perdía las tierras, él no podía tocar las tierras de la otra familia. Entonces, eso era lo diferente. Siguiente. Dice, algunos nombres históricamente celebrados en la colonia. En este periodo se reconoce el papel político desempeñándose por dos mujeres santanderianas, una protagonista y otra víctima de la justicia real. Dice, de Mariana Manuela Beltrán Archila. ¿Quién era ella? Ella rompió el edificio el 16 de marzo de 1781 en El Socorro, como señal de protesta a las disposiciones arancelarias del rey, y dio comienzo al movimiento insurgente más importante del periodo pre-independista, la insurrección de los comuneros en contra del gobierno español. Excelente, muy bien. Del mismo movimiento de insurrección comunera se desprende la importancia del líder popular, José Antonio Galán Zorro, quien recibió la justicia real, la condena más fuerte de la historia política de Colombia. Entonces, condenaron a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado del lugar de suplicio, donde se ha puesto en la horca hasta que naturalmente muera. Que cuando ya muera, cuando lo bajen de la horca, se le corte la cabeza y se vea su cuerpo en 4 partes iguales. En 4 partes. Y pasado el resto por las llamas, por lo que se encenderá una hoguera delante del patíbulo. Su cabeza será conducida a las guadas, teatro de sus escandalosos insultos, la mano derecha puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho en Charala, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes, declarada por infames su descendencia. ¿Qué pasó? Pues que Mariana Manuela Beltrán pues salió salió como cabeza de la revolución y le tocó pagar pues que en ese tiempo había mucho machismo, por 1700, a ellos les dio mucha rabia que una mujer saliera a hacer todo ese tipo. Entonces condenaron al hombre, José Antonio Galán, a la peor que se conoce, la más fuerte de la historia política de Colombia. Siguiente. Listo. Bueno, yo ahí quería argumentar que María Manuela Beltrán Archila, pues a ella, esta mujer tuvo pues reconocimiento en la historia por haber rompido el edicto, es por haber roto ese decreto o esa ley que en aquel entonces estaba, que era ese gobierno español, ¿cierto? Entonces ella fue la mujer que, digamos, tomó esa iniciativa para salir a la plaza y romper ese edicto o esa ley, ¿cierto? Y su esposo, que fue el señor Antonio Galán Zorro, que fue el líder de esa oposición, por así decirlo. Pero no solamente él obtuvo una de las cadenas más fuertes de la historia política de Colombia, también a Manuela Beltrán. Ella sufrió también muchas consecuencias porque pues además de que le tocó enfrentar la cruel disposición en contra de su marido, tuvo que resistir el odio y la exclusión a que fue sometida una vez ejecutada la sentencia, la miseria económica y el escarnio público al que ella y su familia fueron condenados, y a la condición de malditos, proclamada por la Iglesia en respaldo de la autoridad real. Entonces vemos que la Iglesia, así como comentaba el profesor en una clase anterior, donde decía que es la misma Iglesia la que permite tantos asesinatos. En este caso, pues también, digamos que apoyó este gobierno español en su entonces, en ese tiempo. Entonces, sabemos pues que la religión y todo eso son supremamente machistas, y por eso fue que a esta señora María Manuela Beltrán no se le permitió registro alguno en la historia, más que algunos ciertos datos. Entonces fue eso lo que pasó. Bueno, tenemos que desde la educación debe reconocerse el papel desempeñado por la Madre María Petronila Cuéllar. El 2 de abril de 1783 surge una nueva e innovadora propuesta en materia de educación para mujeres, especialmente en niñas jóvenes. En la Casa Fundación de la Enseñanza, con esta se abrió un nuevo horizonte. Atrás había quedado la odiosa indicación de San Pablo acerca de prohibir a las mujeres enseñar. Atrás quedó también la educación eminentemente religiosa y se preparaba el comienzo de la profesionalización de las mujeres como las futuras maestras en los colegios laicos. Con lo anterior, la Madre Petronila dejó abierta la posibilidad para que la mujer buscara espacios de autoadministración de su propia vida,
no solo con la preparación y la formación que se impartía desde el colegio, sino con la visión proyectiva, donde expresa, a pesar de su formación religiosa, la idea de una mujer liberada del dominio y sujeción que el hombre había mantenido sobre ella durante tantos años. Esta es la forma como ideológica, ética y religiosamente la mujer se prepara para asumir un periodo de transformación política, el inicio del republicanismo, ya lejos de las corrientes medievales y monárquicas y más cercana al liberalismo francés e inglés, cargado de derechos y posibilidades. Bueno, esto, lo que acabamos de exponer, es en la época de la colonia, ¿cierto? Ya pasamos entonces a la época de la independencia. De muy variadas formas se registra la participación de las mujeres durante la guerra por la independencia. Las señoras santafereñas supieron disfrazar su papel de excelentes amas de casa y anfitrionas para propiciar en los salones de sus casas los más profundos e ilustrados debates sobre la libertad. Una de estas célebres matronas fue doña Manuela Sáenz de Santa María, o más conocida como Manuelita Sáenz, educada en asuntos de naturalismo, literatura, en inglesa, italiana y latina. Acostumbraba ofrecer su casa para la realización de la poesía del buen de los hechos del 20 de julio en Santa Fe. Dale, la otra. Sigues tú, Cris. Pues hay otros, aparte de la que acaba, como usted mencionó mi compañera, hay otros nombres registrados. Los más importantes se conoce como Evangelina Tamayo, Teresa Cornejo, y la que más se conoce, pues también porque le hicieron su novela, Policarpa Salabarrieta, pues que la conocen como La Pola. Ella llegó a Bogotá en el año 1817 para trabajar como costurera, un oficio que disimulaba su verdadera misión, la cual era la de conspirar contra el gobierno del virrey Samano de Samano. La Pola colaboraba al ejército libertador como mensajera de la guerrilla de los llanos, ayudaba con las compras del material de guerra y reclutaba jóvenes para que se vincularan al ejército patriota. Siguiente. Policarpa, pues, antes de morir Policarpa, pues dijo las últimas palabras, y que fueron, dice, en vano se molesten, padres míos, y la salvación de mi alma consiste en perdonar a los verdugos míos y de mis compatriotas, no hay remedio, ellos serán pérdida porque no puedo perdonarlos, ni quiero consentir en semejante idea. Déjenme ustedes desahogar de palabra mi furia contra ustedes, estos tigres, ya que estoy en la impotencia de hacerlo de otro modo. Con qué gusto hubiera yo correr la sangre de estos monstruos de iniquidad, pero ya llegará el día de la venganza. Espérame, de la venganza. Día grande en el cual se levantarán del polvo este pueblo esclavizado y arrancarán las entrañas de sus crueles señores. No está muy distante la hora en que esto suceda y se engañen mucho los godos sin creen que su dominación pueda perpetuarse. Todavía vive Bolívar Santander Páez, Monagas, Nonato Páez, Galea y otros fuertes caudillos de la libertad. A ella está reservada la gloria de rescatar la patria y despedazar a sus opresores. André. Otras mujeres célebres que desempeñaron su papel político en calidad de auxiliadoras económicas, las tropas, enfermeras, también hay que resaltarlas, integrantes del Ejército Libertador, a muchas se les registró por haber recibido la pena capital, entre ellas se encuentran Damini Sarasti, Dominga Urbano, Ramón Albarán, entre otras que están ahí en la diapositiva. Muy bien. Listo. Cristian y compañía. Profe, no, todavía nos bueno, falta. siguen. Falta Muy una bien, entonces. Andrea, sigue. Bueno, ya casi terminamos. En diversas comunicaciones, el libertador Simón Bolívar reconoció a las mujeres de diferentes lugares sus contribuciones a la independencia. Fueron varios los textos en los que expresó su admiración y orgullo. Entre ellos está algunas palabras que mencionó. Hasta el bello sexo, las delicias del género humano. Nuestras amazonas han combatido contra los tiranos de San Carlos con un valor divino. Los monstruos y tigres de España han colmado la medida de la cobardía de su nación. Han dirigido las infames armas contra los cándidos y femeninos pechos de nuestras beldades. Han derramado su sangre.
Han hecho expirar a muchas de ellas y las han cargado de cadenas porque coincidieron en el sublime designio de liberar a su adorada patria. Bueno, y ya para concluir, pues el problema de los derechos de las mujeres en Colombia es un tema que está sujeto a un elemento real que aún pervive y que le ha obstaculizado gran parte de su realización individual, familiar y profesional, pero que le ha definido casi todos los logros alcanzados, es decir, el tema de la religión. El rol de las mujeres, más arriesgado, propositivo y creativo, les llevó a ganar la admiración pública de los héroes del momento, lo cual les significó el rescate de su posición frente a la sociedad de su tiempo. No en vano las palabras de Bolívar, Santander, Uliari llegaron para remover capacidades que por años estuvieron guardadas por temor e incapacidad. Sin que pueda afirmarse que las mujeres que participaron en la guerra de independencia, al lado del ejército patriota, buscaron beneficios concretos, si lo hicieron entendiendo la necesidad de un cambio favorable para su familia y para su sociedad. Por eso fueron múltiples las formas como ellas intervinieron, al lado de sus esposos e hijos, solas y de manera secreta. Esta reconsideración del papel de la mujer le permitió asumir nuevos roles, como era el de enseñar. Muchas instituciones educativas fueron fundadas, dirigidas y orientadas por mujeres a lo largo del siglo XIX. Y esa cercanía al conocimiento les preparó para dar pasos cada vez más agigantados con el transcurso del tiempo. Los derechos de las mujeres no se planearon históricamente, no se otorgaron por decisión política. Estos son el resultado de su lucha desmedida por el bienestar de los suyos, como lo fue en un principio. Entonces, pues ya en pocas palabras, vemos que gracias a toda la participación, el sacrificio de estas más de 36 mujeres, pues la mujer hoy en día es libre y tiene pues la capacidad de mostrar que es capaz de hacer muchísimas cosas, ¿cierto? Y Muy pues bien, eso se Andrea, debe gracias a eso. excelente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Andrea y Cristian Camilo. Excelente ese homenaje que han realizado ustedes, estudiantes, hoy a la mujer en la época de la independencia y la colonia. Miren ese papel protagónico que tuvieron Manuelita Sáenz y todas estas héroes. Yo digo héroes porque no hay otro nombre para decir, y sacarla a relucir en este momento tan importante, que la mujer ha jugado un papel protagónico en la historia política de Colombia. Y qué bueno que se dio este tema, porque veníamos de ese tema del tráfico humano, donde ustedes se dieron cuenta pues que solamente hay tristezas y cosas para contar. Y aquí volvemos otra vez y realzamos a través de ese periodo de lo que fue nuestra historia política en Colombia, de esa maravilla que tuvimos de nuestras próceres femeninas en relación al cuento de Colombia. A ver, Mauricio, cuéntame, Mauricio Vicente. Bueno, buenas noches. Bueno, para resaltar ahí también, digamos, no es solo lo que hicieron, sino en el tiempo que lo hicieron, un tiempo pues que era, la mujer no tenía pues como ni voz ni voto en ninguno de los ámbitos. Entonces es para resaltar también ese tema. Digamos ahora pues ya la mujer tiene como más, ¿cómo se dice? Como más palabra en todos los sentidos. En ese tiempo la mujer que era algo era una revolucionaria y aún así esas personas siguieron con su idea, sacaron todo adelante. Entonces digamos que es para resaltar también de las mujeres en la época que se presentó ese tema. Muchas gracias. Andrea, le cedo la palabra, cuéntamelo. Gracias, profe. Pues yo quería añadir una última cosa, y es que, pues digamos que ahorita en el siglo XXI, gracias a que las mujeres ya juegan un papel mucho más importante en la sociedad y que tienen esa independencia, hay relaciones mucho más sanas, porque ha disminuido muchísimo la violencia intrafamiliar, ya ambos luchan por los mismos objetivos, ya, o sea, hay hogares donde ambos trabajan. Claro que obviamente pues todavía siguen existiendo hogares en los que sigue predominando como esa, pues que el hombre es el que manda, pero se ve muchísimo ahí la violencia intrafamiliar. Entonces yo pienso que eso también es como importante para resaltar. Muy bien, Andrea, y yo ya los había comentado, es que en la historia de Colombia la mujer siempre ha sido, además de hacendosa, una mujer guerrera, una mujer luchadora, una mujer que no se entrega ante las circunstancias, una mujer que no se entrega ante las situaciones difíciles, por ejemplo, de la vida. Y siempre, por ejemplo,
esa mujer antioqueña, esa mujer, si se puede decir así, ahí hablaron de ellas, de las santanderianas, son mujeres que dentro del transcurso de la historia han sido mujeres muy guerreras, muy luchadoras, muy echadas para adelante y han sido el complemento perfecto para lo que hoy tenemos como república. Claro, como decía ahora Mauricio, con unos antecedentes y una situación difícil donde la mujer anteriormente no podía opinar y donde pues siempre imperó ese machismo. Pero miren la maravilla de hoy en día. La mujer logró consolidarse con un estatus social que le permitió encontrar no solamente esa libertad de expresión, sino esa libertad de actuar. Entonces, maravilloso. Yo quedo muy contento con lo que vi hoy. No sé si, a ver, ¿qué horas son? Las 8:12. Ahí me quedaron unos trabajitos pendientes para la otra semana. Vamos a ver quién quedó. Quedó el tema del desempleo, el de Anderson y Daniela, y quedó el tema de la corrupción para Sebastián Vargas. Entonces... Yo también tengo un tema allí, pero hay que enviárselo. Sí, me lo tienes que enviar o dentro de 8 días. Entonces, que ya estemos en lo último, lo sustentas, Mauricio. Bueno, listo, vale. Listo. Bueno, muchachos, yo les quiero agradecer. Gustavo. También faltas tú. Bueno, listo, eso. Bueno, entonces dentro de 8 días terminamos con ustedes 4. Yo creo que son los que me faltan. No sé si habrá de pronto alguien más por ahí. Karen García. Sí, profe, mi grupo también. Bueno, entonces me lo envían y dentro de 8 días. Hoy vimos siempre casi 5 temas, 6. Pero no se preocupen que ahí vamos entonces. Ya saben que les envié las notas. Ya vieron que les envié notas por el grupo de WhatsApp. Si de pronto alguno tiene alguna reclamación, me cuenta y lo hablamos, lo discutimos. Y listo. Me alegra saludarlos. Les deseo una feliz noche. Y nuevamente, mil gracias por todos esos trabajos tan bonitos que hicieron y que engrandece esa historia política de Colombia. Un abrazo para todos. Feliz noche. Un abrazo, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Chao, profe. profe, que descanse. Chao, profe. Bueno, Elizabeth Isu, gracias. A Daniela Arias, a Daniela Arcila, gracias. Muy bien, Ligi. Quedo muy contento. Miguel Ángel, gracias por su presencia. Ya me había sustentado muy bien. Y Elizabeth, mil gracias. Muy buena de trabajo. Alexa Ruiz también, muchas gracias. Que tengan feliz noche, hasta luego, profe. Lo mismo, que Dios los bendiga. Chao. Hasta luego, profe. Feliz noche. Chao. Muy bien, feliz noche. Igualmente, profe. Bueno, un abrazo. Chao. Feliz noche, profe. Chao, Cheni Merlano. Muy bien. Brandon, gracias también. Profe, a usted, yo quería pedirle disculpas, es que yo realmente no soy tan bueno para las exposiciones, entonces muchas veces como que me apresuro y hablo mal. No, tranquilo. Estamos aprendiendo. Todo esto es una dinámica para aprender. Yo, tranquilo, orando. Señor, muchas gracias, sino que me acabé de dar cuenta que dije hubieron y eso no existe. La palabra es hubo. Sí, entonces perfecto. ahí espero que me disculpe. Bueno, tranquilo.